He titulado el mensaje de esta noche Sobreviviente. Diga, yo soy un sobreviviente. Una vez más, yo soy un sobreviviente. Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí y mis cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé ¿de quién? De Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonarán o abandonan. Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Repite esa frase. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el verso 10 concluye diciendo: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Repito, el título de hoy es Sobreviviente. Cuando nosotros hablamos de pez, hay tres referencias que podemos palpar rápidamente a la luz de las Escrituras cuando podemos hablar del pez. En la Biblia se menciona de que el pez representa la provisión divina. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Dios envía a Pedro a que lance las redes y alcanzaron grandes cantidades de peces. ¿Han leído ese pasaje? Entonces el pez en la Biblia representa la provisión divina. Lo segundo es que la Biblia habla de que el pez también representa la multiplicación. Recuerden el pasaje donde Jesús está con sus discípulos y la multitud tenía hambre. Y aquel joven trae los panes y los peces. ¿Y Dios qué hizo? Los multiplicó. Pero también la Biblia habla de un tercer pez. Y este es el gran pez. El vientre del gran pez representa la crisis, representa el problema, representa el lugar donde tu vida depende de un hilo, representa el lugar de conflicto, de ansiedad, de necesidad. Y hoy vamos a estar hablando de cómo sobrevivir al vientre del gran pez. Amén. Cómo aprender a sobrevivir al vientre del gran pez. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, empezamos a ver que Jonás estaba en esta condición. Número uno, por ser un desobediente al Señor. Los grandes problemas de la iglesia, los grandes problemas de una sociedad, comienzan por una sencilla raíz, y es la desobediencia a Dios. Cuando nosotros somos desobedientes a la palabra y a la voluntad de Dios, comienza inevitablemente una serie de conflictos y de problemas a venir a nuestras vidas. Y todo esto con la finalidad de que tú te vuelvas al Señor y que comiences a ser obediente a su palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha enviado a hacer algo? Pero al igual que Jonás, pagamos para no ir a ese lugar. Así es, amén. Un hombre que va a tener relación sexual con una mujer ilícita tiene que automáticamente bajarse de la mula. Así es, amén. El que va a consumir licor automáticamente tiene que pagar, si no, no hay una botella para él en la licorería. El pecado tiene un precio, pero la bendición de Dios también tiene un precio, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios ha querido bendecirnos desde la eternidad. Nosotros somos quienes colocamos barreras e impedimentos para que Dios no nos bendiga. Pero hoy Dios, el deseo del Eterno es bendecir nuestras vidas. Diga al que está a tu lado, el deseo de Dios es bendecir. ¿Qué es lo primero que yo tengo que conocer?
que Jonás hizo en el vientre del gran pez para poder sobrevivir. Jonás llevó una serie de características que hoy te las voy a mencionar, las cuales lo llevaron a él a ser un sobreviviente. No hay otro evento en la Escritura que refleje una sobrevivencia de este tipo. Solo en la Biblia se habla de que un pez se tragó a una persona y esa era Jonás. No era cualquier problema en el que él estaba sumergido. No era una crisis pequeña, era una crisis de magnitudes gigantescas. A veces nosotros estamos en crisis de tamaño gigantesco, de tamaño enorme, pero en medio de esa crisis Dios todavía tiene el poder para darle la orden al gran pez para que te expulses y salgas como un vencedor en Cristo Jesús. Y ahí estaba Jonás en el vientre del gran pez, por desobediente. La primera característica que Jonás logró para sobrevivir al vientre del gran pez es que Jonás oró. Dile al que está a tu lado, hay que orar. Dice el verso 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? ¿Dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez. Esta no era una oración cotidiana. Esta no era una oración común y corriente como nosotros normalmente le damos gracias a Dios por un alimento. Esta era una oración de sobrevivencia. Era una oración de la cual dependía su vida. Cuando tú aprendes a vivir y a depender de la oración, tu oración comenzará a ser diferente. Tu vida comenzará a ser diferente. Pero cuando yo vivo una vida término medio, cuando yo estoy viviendo una vida no muy agradable al Señor y no tengo una relación en la oración no muy agradable, o estoy estable en muchas áreas, a veces no oro como que si mi vida dependiera de la oración. Incluso a veces oramos por compromiso. A veces oramos porque alguien nos está insistiendo de que oremos por otra persona. Pero en lo profundo de nuestro corazón muchas veces no queremos orar por eso. Sin embargo, cuando yo entiendo que en medio del problema, porque Jonás no esperó salir del vientre del pez para empezarle a clamar a Dios, Jonás en el medio del problema, en medio de la crisis, él dijo, lo primero que yo tengo que hacer para poder salir de esta crisis es clamar a Dios eterno, clamar al Jehová de los ejércitos. Y si tú hoy te encuentras en una crisis, es mejor que comiences a clamarle a Dios. La vida de Jonás dependía de esta oración. ¿Cuántas veces en nuestra vida los problemas por los que hemos estado pasando han dependido de una oración? Amén, amén. ¿Y no te has dado cuenta que en medio de ese gran problema, porque a veces no nos metemos en problemas pequeños, nos metemos en problemas grandes? Por eso dice gran pez, un gran problema. Cuando estamos en medio de ese problema, a veces la oración como que es más efectiva. ¿Por qué oras con más ganas cuando estás en la crisis? Si la oración debe ser con la misma intensidad cuando estás en las buenas. Yo no voy al cuarto de oración porque me esté yendo mal. Yo voy al cuarto de oración porque mi vida depende de la oración. Mi vida depende de este constante ejercicio de la oración. Y Jonás entendió esto. Él dijo, yo estoy en una gran crisis. Mi vida depende de esto. Pero Jonás no hizo como hacen muchos. Usted dirá, pero es que Jonás no tenía la posibilidad. Pero Jonás también pudo empezar a criticar a Dios en medio de la crisis. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en una crisis o en un problema, comenzamos a decir, es que Dios me metió en este lugar? Es que Dios me trajo a este sitio. Es que si Dios me hubiese llevado, si Dios me hubiese bendecido, mira, aún en el vientre del gran pez, Dios te está guardando, Dios te está protegiendo y Dios te está enseñando grandes cosas. Y Jonás aprendió a orar en medio de la crisis. La pregunta es, ¿a quién vamos como primera instancia cuando tenemos una necesidad? Muchos salen corriendo a donde está el líder. Muchos salen corriendo a donde está el pastor. Muchos salen corriendo a donde está un amigo. Otros salen corriendo a donde está el abogado.
Ni uno ni otro es tu solución. Tu solución viene desde arriba. Tu solución es Jehová de los ejércitos. Y Jonás entendió esto. Por lo tanto, Jonás dice en la Escritura que oró a Dios, oró a Jehová desde el vientre del gran pez. No necesitas salir de la crisis para clamarle a Dios. En medio de tu crisis, Dios también te está oyendo. No, usted no me entendió. En medio de ese conflicto que hoy vives en tu familia, con tu salud, con tus hijos, con tu finanza, Dios te está atendiendo, porque Dios atiende a su pueblo 24 horas al día. A este tipo de oración, la cual Jonás realizó dentro del vientre del gran pez, se le conoce como la oración de sobrevivencia. Esta oración es verdadera, es pura, está llena de fe, y en esa etapa aprendes a que todas tus respuestas no dependen de ti, sino dependen de Dios. A veces tú dices, pero es que estoy en un gran problema. En medio de ese gran problema, Dios te está enseñando a depender de Él. Solo levanta tu voz y Dios te atenderá. En medio de la crisis no huyas. En medio de la crisis busca al que te puede sacar de ella. Y si alguien es la persona correcta para sacarte de una crisis, es el Dios eterno. Por eso en medio de tu problema, en medio de esa necesidad que has empezado a vivir en este año, Dios está contigo. Tú dirás, tremendo problema, comencé el año bendecido. Sí, comenzaste el año bendecido, porque Dios todavía está contigo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jonás hizo? Jonás, ¿qué hizo? Tenemos que aprender a orar cuando nadie te extiende una mano. Tenemos que aprender a orar cuando las circunstancias son negativas y adversas a la realidad que yo estoy queriendo. Yo tengo que aprender a orar aun cuando nadie me quiera. Yo tengo que aprender a vivir en un camino de oración cuando todo me esté saliendo mal, pero también cuando todo me esté saliendo bien. Yo tengo que vivir día y noche eternamente en una vida de oración. La oración son los pulmones del creyente. Sin pulmones no podemos avanzar. Constantemente necesitamos respirar la oración, porque sin oración no hay vida. Deja de orar y te garantizo que te secas espiritualmente. Lo segundo que Jonás hizo, mira lo que dice el verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El verso 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún, dígalo, mas aún veré tu santo templo. Lo segundo que Jonás hizo para sobrevivir y ser un sobreviviente al gran pez es mirar más allá de lo presente. Digan que está a tu lado, tengo que en medio del problema aprender a mirar más allá de lo presente. Jonás viene y dice, mas aún veré tu santo templo. Sí, pero él se encontraba en medio de una crisis. Él se encontraba dependiendo de la vida y de la muerte, pero él estaba consciente que su mirada natural decía que se iba a morir, que de ahí no iba a salir, pero su mirada espiritual decía, mas aún veré tu santo templo. Yo no sé por qué problema tú puedas estar pasando hoy, pero si tu crisis es de magnitudes gigantescas, también la solución será gigantesca. Si tú estás pasando por una necesidad bien fuerte hoy y tú oras al Señor y aprendes a mirar más allá de lo presente, esta visión te abre para lo que viene el día de mañana. A esto se le conoce como la visión de la fe. Yo debo aprender a ver con mi mirada de la fe en medio del problema. Si yo me mantengo en medio del problema, en crítica, en chisme, en que cómo salgo de esta crisis, a dónde voy, cómo lo logro, de esta no me saca nadie, pues ahí se quedará. Pero si en medio del problema económico, en medio de la enfermedad, en medio del problema familiar, tú comienzas a decir, a proclamar en lo profético, mas aún veré a mis hijos levantados. Lo veo hoy que está consumiendo droga, pero más
aún lo veré sirviéndole al Señor. Podrás ver a tu esposo que hoy está consumiendo licor, pero ahí en medio de ese gran pez, tú comienzas a proclamar en lo profético, mas aún él le servirá a Jehová de los ejércitos todos los días de su vida. Hay que aprender a tener visión en lo profético. Cuando el problema se levanta, mayor es la solución que el problema. Si tu hija hoy está en desobediencia, entiéndelo, más aún Dios tiene el poder para rescatarla y para levantarla el día de mañana. Si tu problema es de tamaño gigantesco, Dios va a hacer algo sobrenatural para que salgas de ese gran pez. Este es el año donde Dios te va a sacar del gran problema. Este es el año donde si las finanzas no se habían levantado y has estado en un gran pez, este es el año de que ese pez se expulse y comiences a ver la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Aprende a mirar más allá de tu crisis y de tu problema. ¿Sabe lo que pasó con este hombre? Es que él empezó a contemplar el cielo. Cuando nosotros estamos en problemas, principalmente en problemas de salud, que no podemos congregarnos y estamos en medio de ese gran pez, lo primero que hacemos fue lo que Jonás hizo, es orar. Pero lo segundo que hacemos en los proféticos es que comenzamos a vernos en el templo. ¿A cuánto les ha sucedido? Y usted dice, y está en su casa, en pleno servicio, que usted sabe que aquí están adorando a Dios y usted está en una cama, en un lecho de enfermedad, pero su espíritu está en el templo. Y tú dices, más aún yo me levantaré de esta cama. Los médicos dicen que no me voy a levantar. La ciencia médica dice que no se puede. Pero más aún yo me veré en el templo de Dios adorándole. Porque no me resigno a que este sea mi final. No me resigno a que mi final sea de miseria. No me resigno a que mi final sea de fracaso. No me resigno a que mi final sea de una muerte de enfermedad. Porque Dios llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Dios pagó todo el precio por mí. Por lo tanto, tu final tiene que ser glorioso en la persona de Cristo Jesús. Más aún veré, diga, más aún veré. Y mientras diga eso, visualice su problema como que ya está culminado. Ahora diga, más aún veré. Visualice su crisis. Este problema resuelto. Tu problema que hoy estás pasando no es más que la excusa de Dios para bendecirte. No es más que la herramienta que Dios utilizará para que veas su poder y su gloria en tu vida. Y el día de mañana tú dirás, pasé por un gran pez, pero entendí que en medio de ese pez Dios estaba conmigo. Y aprendí a orar ahí en la crisis, aprendí a clamarle al Señor, pero también aprendí a mirar más allá de lo que estaba en ese problema. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a mirar más allá. El apóstol Pablo decía, dejo todo lo que está atrás y me extiendo ¿a dónde? A lo que está adelante. Esto es tener ojos de la fe. Muchos piensan que Pablo tenía una máquina del tiempo. Lo que pasaba era que él se extendía por medio de los ojos de la esperanza. Mira más allá de tu debilidad y cree en la esperanza y en la fortaleza, porque Dios es tu provisión hoy y lo será siempre. Lo tercero que Jonás hizo. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué fue lo primero que Jonás hizo? Para ser un sobreviviente. ¿Qué fue? Dígalo fuerte, orar. Y lo segundo que Jonás hizo, mirar más allá de lo presente. Lo tercero que Jonás hizo para sobrevivir al vientre del gran pez es llamar las cosas que no son como si fuesen. Verso 5 y verso 6. Las aguas me rodearon, ¿hasta dónde? Hasta el alma. Rodéome el abismo, el alga me enredó a mi cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de ¿dónde? De los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, dígalo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿dónde estaba
Jonás mientras estaba orando esto? ¿Dónde estaba? En el vientre del gran pez. Pero él dice lo siguiente en el verso 6. Mira lo que dice el verso 6 al final. Mas tú sacaste mi vida. Ya él no se estaba viendo dentro del pez. Ya él se estaba viendo fuera de dónde. Del pez, que es su crisis, es su problema, es su necesidad hoy. Ya yo me tengo que empezar a ver fuera de ese problema. Tengo que empezar a declarar que Dios me va a sacar de esa crisis. Y cuando yo entiendo que Dios me quiere sacar de la crisis, la bendición llega automáticamente a tu vida. En el libro de los Romanos dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. La gente dice, pero ¿cómo este va a estar diciendo que es millonario si no tiene nada ni que almorzar hoy? Pues ellos lo están viendo con los ojos naturales, pero yo me estoy viendo fuera de esa crisis económica. Yo me estoy viendo fuera de ese problema, porque si algo es cierto, es que tenemos al Padre del oro y la plata. Nuestro Padre le pertenece toda la tierra y todo lo que le rodea. Por lo tanto, Él te puede bendecir en el momento que Él quiera bendecirte. Por eso dice la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, sí al débil. Sí al débil. Oh, iglesia, cuando tú aprendas a ejercitar el músculo de la debilidad en medio de tu problema y aprendas a ejercitarte en medio de la crisis, llegarás a ser uno de los más grandes hombres de Dios de todo este tiempo. Porque los hombres verdaderos de Dios se entrenan en medio de la crisis y en medio del problema. Nadie se entrena afuera, tú te entrenas en medio de la crisis, porque en medio del problema o le crees a Dios, o le crees a Dios, o le crees a Dios al principio, o terminas muriéndote creyéndole a Dios, pero le vamos a creer a Dios. Le vamos a creer a Dios. Es necesario que aprendamos a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. De repente hay mucha gente que hoy tiene un ministerio y dice, tengo un ministerio pequeño. No, no confieses eso. Confiesa que tienes un ministerio de rompimiento en lo profético y que vas a llegar a las naciones. Y usted dice, pero ¿cómo lo lograré? No te preocupes por eso. Hoy estás en el vientre del gran pez, pero mañana estarás fuera de él. Y hablé a alguien. Yo no sé cuál es tu crisis. Yo no sé cuál es tu problema. Y ¿saben algo, iglesia? El 96% de la crisis de cada miembro de esta congregación o de cualquier congregación del mundo, la mayor crisis que siempre se vive es la crisis económica. Comienza a ver la economía como algo que es pasajero y verás la gloria de Dios en tu vida. Porque tu vida no depende de cuánto tú tienes en un banco. Tu vida depende del creador de los bancos. Dile que está a tu vida, que está a tu lado, yo no dependo de los recursos de esta tierra. Mis recursos vienen de lo alto. Entonces, ¿qué fue lo tercero que Jonás hizo? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Esto es entender que tienes el poder profético en tus labios para cambiar acciones y hechos determinados por Dios. ¿Sabías eso? Tú tienes el poder en tus labios para producir vida, pero también para producir muerte. Aprende a utilizar tu lengua para crear bendición a tu familia, para crear bendición a tus hijos, para crear un cerco de protección a todo lo que te rodea. Y verás que esto funciona hoy, mañana y siempre va a funcionar. Tenemos que entenderlo, iglesia. A Jonás le pasó lo mismo que le pasó al hijo pródigo. En el momento difícil se dieron cuenta que estaban alejados de Dios y que tenían que volver donde Él estaba. Es triste que ya conociendo a Dios tengamos que llegar a un extremo para ir reflexionar, tomar los correctivos ahí en medio de la crisis y volvernos a Dios. Hoy es la oportunidad correcta y perfecta para que tú no caigas. Hoy Dios te da una oportunidad para que tú avances y sigas adelante. Y que en vez de caer, le extendamos la mano a aquellos que hoy están en el lodo y los saquemos de esa condición. Dios te ha llamado para no caer.
Dios te ha llamado para levantar al caído. Dios te ha llamado para levantar al caído. No digas que Dios no te quiere usar. Dios diariamente te está usando más de lo que tú te estás dando cuenta. Porque a veces la gente ha malinterpretado que el que Dios te use es estar en un altar. No, el que Dios te use depende de tu relación con Él. El que Dios te use depende de una palabra que tú le hables a un vecino. El que Dios te use depende de una actitud que tú tengas con tu esposo o con tu esposa. El que Dios te use depende de una palabra de bendición que tú derrames sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Si quieres que Dios te use, comienza a decretar palabra de bendición, palabra de vida y no palabra de muerte.